Muy buenas. Hola. Sí, hola, doctor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a iniciar la presentación yo mientras tú vas cargando las imágenes. Con eso damos tiempo para que las cargues e iniciemos. Okay. ¿Te parece bien? Ok. Estupendo. Bueno, pues muy buenos días a todos, a los que nos acompañan desde Colombia, a los que nos acompañan desde fuera de Colombia. Desde el advenimiento del tratamiento de la BCG por un doctor colombiano, de hecho, el doctor Morales, y su eficacia ante el tumor de vejiga, y posteriormente el advenimiento de sustancias quimioterápicas utilizadas intravesical, y sobre todo últimamente, donde hemos visto que hay una escasez de esta BCG, pero además asociado con efectos secundarios, pues entonces nos hemos planteado o tenemos que plantearnos alternativas al tratamiento del tumor vesical no musculoinvasivo. Y para ello hoy contamos con el profesor Joan Palou, quien es el director del Servicio de Urología de la Fundación Puigvert en Barcelona, quien es el director de la Escuela de Urología de la Asociación Europea de Urología, quien es una persona muy reconocida en el ámbito internacional y sobre todo por sus estudios y por su conocimiento en el tumor de vejiga, específicamente no musculoinvasivo. Pues desde la Fundación Santa Fe, del eje de educación, y especialmente el placer es mío, doctor Palou, poderlo presentar y darle las gracias a usted por su colaboración. Así que bienvenido y de nuevo mil gracias por su ayuda. Querido Julián, es un placer colaborar a este evento. Con lo que me gusta a mí, todos estos tratamientos, estas cosillas de vejiga, será un placer poder impartir esta charla con vosotros y compartir unos minutos aquí de lo que hay y lo que se puede hacer en tumor de vejiga. Entonces paso a cargar la charla a ver si tenemos suerte. Y el sistema informático responde. Muy bien. Teóricamente la he cargado. Ahora supongo se está cargando y a ver si hay suerte. Aquí. ¿La veis o no? No aún. Pero ahora. Ahora sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Perfecto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Estamos perfectos. Adelante, doctor Palou. Pues muy bien. A ver, desde, como él ya ha comentado, doctor Azuero, la BCG ha sido tratamiento estándar, sobre todo en tumores de alto riesgo, de no musculoinvasivos, y también en los de riesgo intermedio, o bien como primera o como segunda opción. Entonces, bueno, mis disclosures de colaboraciones y estudios. Entonces, aquí tenemos a nuestro principal proveedor de tumores de vejiga. Estos son anuncios que habían hace muchos años de que incluso decían que con el tabaco se tenía una mejor figura, o otros anuncios como ven aquí, mi padre fuma, oh qué bien que mi padre fuma. Esto incluso es lo que se decía hace unos cuantos añitos, hasta que bueno, ya se fue demostrando que realmente este tabaco era muy malo, pero bueno, la gente sigue fumando y, a menos en nuestro centro, cuando diagnosticamos un nuevo tumor de vejiga, 8 de cada 10 son fumadores, o antiguos fumadores o fumadores activos. Por lo tanto, realmente sigue siendo. Entonces, cuando clasificamos los tumores, y aquí tenemos la clasificación que utilizamos o hemos diseñado en la europea, tenemos los tumores de bajo riesgo, que es el primario, solitario, bajo grado y menos de alto grado TA, T1, pero lo que sea alto grado y carcinoma in situ. Y luego tenemos el riesgo intermedio, que son los de bajo grado, multifocales o recidivantes. Entonces, la BCG está asignada sobre todo a los de alto riesgo y, como digo, también a riesgo intermedio. ¿Y por qué damos estos tratamientos? Bueno, sabemos que, por ejemplo, en un tumor de bajo riesgo, la recurrencia es de un 30 y progresión es mínima.
y riesgo intermedio pasa del 50 al 60, pero en el alto riesgo va del 70 al 80, con una progresión del 10 al 30%. Por lo tanto, estos pacientes son los que se benefician de la BCG. Y aquí es un poco, lo tenéis en plan esquemático, ¿no? Es decir, el tumor solitario, los múltiples y los de alto riesgo, que algunos ya, si son de muy alto riesgo, mejor indicar la cistectomía de entrada. Pero aún así, aunque esto está tan claro, tan evidente, la BCG, hicimos un estudio ya hace unos años en Europa y en Estados Unidos, en varios centros, y vimos que realmente la gente tratara adecuadamente, aun estando las guías claras, estudios randomizados, todo, sobre un 60% de los pacientes eran tratados adecuadamente. Los demás, había un poco de todo, la verdad es que mal, ¿eh? Por lo tanto, aquí es importante que no solo vayamos a las alternativas, como ahora os explicaré, sino que lo básico también lo hagamos bien, que es importante para el paciente. Y entonces, cuando hablamos también de fallos a la BCG, que luego tenemos que utilizar alternativas. Yo hace años ya escribí una editorial porque todo el mundo hablaba de fallos a la BCG, pero, bueno, depende de si hemos tratado con un curso o dos, si es riesgo intermedio o alto, si es alto o bajo grado tumor, recurrencia temprana o tardía, si ha hecho inducción o no mantenimiento. Todo esto varía y que ahora vemos en las nuevas clasificaciones que esto es lo que se tiene en cuenta. Así, recientemente publicamos este grupo de urólogos que nos dedicamos, somos así un poco, por decirlo así, los locos de la vejiga, la IBCG Group, que está Shishkemat, Sylvester, Bitches, toda una gente dedicada muy íntegramente. Definimos un poco lo que serían los pacientes que fallan a la BCG y que serían candidatos a estas alternativas, que para simplificar diríamos que serían estos. Los pacientes que con TA o CIS fallan a los 6 meses, el que con T1 falla a los 3 meses o los que recurren después del tratamiento. Estos serían pacientes que fallan a la BCG y hay que ofrecer alternativas o cistectomía. O la otra opción que aquí vamos a considerar es que si hay un déficit de BCG, un problema de suministro de BCG, ¿qué alternativas tenemos? Entonces, como ya he comentado, lo que es importante cuando tratamos a estos pacientes es que no lleguemos tarde. Es decir, cuando diagnosticamos un T1 G3 sería una cistectomía inmediata en algunos casos. Cuando damos BCG, a la mínima que falle, cistectomía. Pero a veces puede ser que sea una cistectomía demasiado tarde y el paciente nos muera por tumor. Por lo tanto, tenemos que ir con cuidado en insistir con dar más BCG cuando un paciente falla, porque lo que se ha visto a estadio similar infiltrante en paciente con tumor vesical primario o tumor que ha progresado post-BCG, los tumores que han progresado post-BCG y que progresan van peor por estadio que los que se ha hecho cistectomía de entrada por tumor infiltrante. Por lo tanto, esto también aquí un hecho de alerta en estos tumores que fallan, pues que realmente cuidado con ir dando más BCG o lo que sea, que está el paciente, le estamos poniendo en riesgo de mortalidad por tumor. Entonces, ¿qué tenemos de alternativas ante el fallo o ante el déficit? Pues tenemos quimioterapia intravesical, instilaciones con algún mecanismo de ayuda de la penetración del fármaco, más inmunoterapia o otras opciones que están en fase de investigación. Entonces, aquí, por ejemplo, tienen un cuadro en que vemos diferentes opciones: paclitaxel, docetaxel, gencitabina, Mycobacterial Cell Wall Complex, interferón, lactobacillus, microondas, quimiohipertermia. Vamos a considerar algunos de estos y qué posibilidades tenemos en este sentido. Si hablamos de tratamientos no inmunológicos, vemos que, por ejemplo, cuando tratamos pacientes que han fallado la BCG con mitomicina, valrubicina, gencitabina, docetaxel, vemos que los resultados utilizando fármacos solo realmente
los resultados no son muy alentadores. Aquí, por ejemplo, se hizo un estudio en los pacientes que fallaron a la BCG y dando gemcitabina, realmente los resultados con gemcitabina eran bastante buenos. Por lo tanto, si uno no tiene BCG, bueno, una opción es utilizar gemcitabina intravesical. La gemcitabina vemos que tiene una buena acción, incluso cuando ha fallado la BCG. Por lo tanto, no deja de ser una opción y además ahora que es un genérico. Otras opciones. Vemos aquí la hipertermia con el sistema Sinergo. Hay varios estudios, pero así los primeros no había ninguno randomizado y que tratando este tipo de pacientes, más bien de alto riesgo, había un 40% de recurrencia a 2 años. Es decir, que eran unos resultados bastante buenos comparado utilizando fármacos solo. Por lo tanto, es una opción, aunque los grupos eran bastante heterogéneos. Aquí también hay la cuestión de utilizar tratamientos secuenciales, mitomicina, BCG. Entonces gastamos menos BCG y lo secuenciamos. Este estudio de Solsona, de España, el grupo Cueto, demostró bastantes buenos resultados. A ver, la gráfica, aquí está. Comparando BCG y mitomicina con BCG, vemos que los resultados son algo superiores de recurrencia si solo se da la BCG. Por lo tanto, una combinación podría ser otra opción, aunque en este esquema que se utilizó aquí, que la mitomicina se daba justo antes de la BCG, había unos síntomas locales importantes. Otras opciones, el EMDA. El EMDA es la Electromotive Diffusion, que lo que hace es que el fármaco, la mitomicina, penetre más en la pared vesical y por lo tanto esté un tiempo más prolongado. Diastasi, que es el que ha publicado la mayoría de artículos con este sistema, utilizó este esquema de 2 de BCG, 1 de mitomicina, 2 de BCG, otro de mitomicina, EMDA, y con este esquema la verdad es que obtuvo bastantes buenos resultados, tanto en recurrencia, como ven aquí, comparando los dos sistemas, como con progresión. Entonces, progresión fue la misma, perdón, y progresión también mejoró y recurrencia también. Por lo tanto, también es otra opción a gastar menos BCG y utilizar mitomicina con este sistema que aumenta la penetración del fármaco. El sistema Sinergo, como ya he dicho, pues las respuestas son bastante buenas. El problema un poco es la tolerancia, porque se está emitiendo las ondas de calor dentro de la propia vejiga y esto a veces produce alguna quemadura o dolor en los pacientes. Por lo tanto, la tolerancia a veces no es del todo buena. Y ya vemos aquí el estudio también randomizado en que se vio, pero este estudio está muy discutido en cuanto a cómo se realizó, se tardó muchos años, no se entraron los pacientes que tocaban, por lo tanto, el poder estadístico que tiene de comparativo no es muy bueno. Vemos aquí otro estudio de Ofernativ y Fred Viches, son los que han trabajado más en este tema, demostrando que, bueno, aún así esta hipertermia pues tiene su efecto y que puede ser utilizado en estos casos. Esto es un nuevo sistema que se coloca esta espiral que tiene gemcitabina dentro y se va liberando paulatinamente la gemcitabina durante varias semanas. Por lo tanto, tenemos niveles de gemcitabina intravesical durante bastante tiempo. Esto está en fase experimental, es utilizando un fármaco con este sistema. Ahora acabamos de finalizar un estudio con tumor músculo invasivo, realmente con muy buenos resultados, en pacientes que iban a cistectomía y eran unfit para cistectomía y les pusimos estos adminículos y de momento se ha cerrado el estudio fase 2 y con muy buenos resultados. Se va a hacer un fase 3 pero en músculo invasivo. En no músculo invasivo yo espero que pronto vamos a empezar algún estudio a ver si podemos demostrar buenos resultados. ¿Tenemos otros tratamientos? Pues sí. Hay estudios en marcha con el Vicidium.
¿Y qué es esto? Pues bueno, aquí tenemos un anticuerpo que se une a la célula, que lleva agregado una toxina, que es la toxina de la pseudomona, y lo que hace es cuando se une, se interioriza dentro de la célula, allí se libera la toxina y al liberarse la toxina se produce una muerte celular. Entonces, en esto se ha hecho ya un fase 1, un fase 2 y vemos aquí los primeros resultados y que mantengan respuesta a 12 meses, la verdad es que no es muy alto. Es decir, por lo tanto, esto es un producto que ya en sus inicios yo estuve en el board de diseño, pero vemos que realmente los resultados no son óptimos en cuanto a recurrencia. Otra fórmula que ha salido, que esto que lo lleva Ferring, es el Adstiladrin, que lo que vemos también que se ha llevado a cabo un fase 1 y un fase 2 en pacientes no respondedores y vemos que a los 3, 6, 12 meses la respuesta global es del 35%, que si os acordáis era un poco los resultados que teníamos con otros monofármacos. Por lo tanto, veremos realmente si este fármaco evoluciona o no como sustitutivo, tanto en primario como en fallo. Y aquí tenéis los resultados que decíamos. Aunque se ha visto que si es en tumores papilares, quizá la respuesta sea superior. Aunque también hay que tener en cuenta que este fármaco tiene, pues, sus efectos secundarios, aquí ven, de 9/39 grado 3. Por lo tanto, utilizar estos fármacos en pacientes con tumor no musculoinvasivo con esta posible efecto, estos efectos adversos, realmente hay que considerarlo. Veremos si se va a utilizar en un futuro o no en tumor no musculoinvasivo. Claro, cuando tenemos un paciente con tumor metastásico y que no tenemos nada más que administrar, dar fármacos de este tipo con efectos adversos severos está aceptado, pero quizá en un no musculoinvasivo no sea este su sitio. También se está trabajando con virus oncolíticos y que ya se ha hecho un fase 1, un fase 2 y que, bueno, los resultados parecen una respuesta completa sobre el 30%. Veremos. Todas estas son posibilidades de futuro y se está evolucionando. Hay diferentes estudios también con fármacos en este momento que, por ejemplo, el BioCancel, que se ha hecho también un fase 1 y un fase 2, que se utiliza aquí la toxina de la difteria, que también se libera intracelular y mata células. Entonces, pero vemos que también los resultados a 1 año y 2 años son del 50 y del 30%. Es decir, no excelentes, pero algo mejores que los anteriores. Otra cuestión que ahora se ha hecho solo de momento en fase 1, que es la terapia fotodinámica, es el TLD 1433, con este producto. Esto lo que hace es que al contacto con la luz, al administrar el fármaco intravesical y poner este tipo de luz, pues actúa como citolítico con muerte celular. Esto ahora se va a empezar muy pronto en fase 2, en pacientes no respondedores, que nosotros vamos a participar y veremos esto si esta posibilidad de futuro pues va a funcionar. De momento vemos que los tratamientos con adminículos como tipo EMDA, tipo sistema de calentamiento quimiohipertermia con el Sinergo. También hay otro sistema que ha salido en el sistema español, el Combat, que es quimiohipertermia. El sistema Sinergo lo que hace es una antena dentro de la vejiga que libera calor y calienta el contenido de la vejiga. Y esto es el problema que a veces genera quemaduras o problemas. Hay el sistema Combat, también de quimiohipertermia, pero que el líquido es calentado fuera del paciente y se administra a 42 grados, rotando el líquido a 42 grados dentro de la vejiga. Nosotros hemos estado en el desarrollo de este prototipo, hemos hecho ya 2 estudios fase 2, están en fase 3 y parece prometedor.
recientemente la combinación también de BCG con el sistema COMAT, Lesion Griffith, ha demostrado una muy buena respuesta como Lenda mezclado con BCG. Es decir, por lo tanto, yo diría que apunta la combinación como mejor tratamiento a tratar solo con BCG, quizá tratar con doble fármaco, un quimioterápico y la BCG, este tipo de pacientes. Hasta aquí ven que todos los estudios que se han hecho con todos estos nuevos fármacos, la mayoría han sido solo de ramas simples, no muchos pacientes, y la durabilidad de la respuesta, la verdad, es que tiene que desear. Y por último, hacer un último comentario de los checkpoint inhibitors, que esto ahora, como saben, en tumor metastásico hay una explosión de fármacos espectacular, que bloquean PD-1, CTL2, 4, CTLA4 o también el PDL1 a diferentes niveles. Han salido cantidad de fármacos, hay cantidad de estudios en marcha y también hay estudios en marcha en tumor no musculoinvasivo. Entonces, por ejemplo, con el pembrolizumab ya se ha terminado un estudio y parece que ofrece posibilidades, pero ya digo, en este momento, y como ven aquí, estamos como por así decirlo en el checkpoint fever, como el Saturday Night Fever. Pues bueno, ahora estamos con el Atezo, con el Durvalumab, con todos los UMAPs del mercado que han entrado de lleno en los pacientes que fracasan a la BCG como posibilidad de futuro. Aunque tendremos que tener en cuenta que la respuesta real completa en metastásico es de un 20% solo, o un 15%. Lo que pasa es que la respuesta es duradera. Al ver esto en tumor metastásico, se está aplicando ahora en tumor no musculoinvasivo. Por ejemplo, en este estudio en Pembro con pacientes que no han respondido a la BCG, bueno, teóricamente, si fuera fantástico, es mejor que hacer una cistectomía radical. La verdad es que con el Pembro la mortalidad es baja, pero hay efectos secundarios grado 2, superiores a grado 3. También, no sé qué ha pasado aquí. Ahora, si en este estudio parece que los que habían fracasado, si se está de cerca dando el tratamiento y fracasa, pues se puede ir a cistectomía y no ha habido grandes problemas en este estudio y que, bueno, que tampoco aumenta las complicaciones por el hecho de haber dado pembrolizumab y luego dar a la cistectomía. Pero esto aún está en una fase muy inicial. Por lo tanto, como alternativas a la BCG, yo creo que hay que tener claros los conceptos de a qué pacientes damos BCG, a qué pacientes, si no disponemos de BCG, podemos darle algún tratamiento. Yo diría, o optaría más por un tratamiento secuencial, y si no, pues si no se dispone de nada de BCG, pues un EMDA con mitomicina o un sistema COMBAT con mitomicina y a poder ser mejor combinarlo. Hay que ir con cuidado de persistir en estos pacientes como que de alto grado o que fracasan la BCG, dar más tratamientos locales porque aumenta el riesgo de progresión y que se mueran por el tumor. Como ya he dicho, tratamientos con solo fármacos, sin nada más, los resultados son inferiores que los tratamientos con adminículos que faciliten la penetración es mejor y que realmente todo lo que es la nueva inmunoterapia local o sistémica es puramente experimental. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, algún comentario. Excelente, doctor Palou. Sí, vamos a esperar a ver si hay comentarios acerca de la excelente charla que usted nos dio. Yo sí tengo una inquietud. Básicamente en aquellos pacientes, vamos a poner los mayores de 80 años, en donde uno inicialmente, vamos a suponer que son pacientes que le da a uno temor ser un poco agresivo a una cistectomía y quisieron intentar con un tratamiento intravesical.
¿cuál es la experiencia que sé que ustedes tienen mucho en pacientes octogenarios en términos de la cistectomía radical? Bueno, primero decir que tratar con BCG pacientes de más de 75 años sabemos que la respuesta inmunológica es inferior y los resultados son algo inferiores. Es uno de los factores que sabemos de mal pronóstico, aunque se puede administrar, por supuesto. Ir a la cistectomía en estos pacientes, nosotros vamos y hacemos muchísimas cistectomías de pacientes de más de 80 años, de ASA 4. Yo creo aquí una de las cosas a plantearse, si realmente tenemos un paciente que está en muy malas condiciones, ASA 4, pacientes, la opción es hacer lo que diríamos, nosotros le llamamos la cistectomía rápida, que sería cistectomía sin linfadenectomía, a no ser que haya ganglios aumentados, y luego con una ureterostomía cutánea. Por lo tanto, como no tocamos intestino, que es la mayor causa de complicaciones en el postoperatorio, estos pacientes realmente, los postoperatorios de 3-4 días, porque las complicaciones sobrevienen sobre todo por las derivaciones urinarias. Por lo tanto, si hacemos una cutánea dejando 2 unijotas que se cambian cada 3-4 meses, estamos hablando de pacientes realmente añosos y mal estado general, la verdad es que van bastante bien. Si es de más de 80 años, pero con bastante buen estado general, hacemos con linfa y hacemos conducto ileal. Pero es una opción, es decir, tenemos a un paciente sufriendo por un tumor de vejiga, que no podemos ofrecer una buena terapéutica, pues lo que llamamos cistectomía rapidita, que en hora y media está hecha. Es decir, quitar la vejiga con algún sistema de estos hemostáticos tipo Ligasure o cualquier cosa, que en un momento quitas la vejiga, haces la cutánea y sales corriendo. Y yo creo que en estos casos, luego la tolerancia a la cirugía, aunque sean añosos, es muy buena. ¿Y cuál ha sido la actitud de la Fundación Kuchver ante esta escasez de BCG? Es decir, ¿qué han hecho ustedes? ¿Qué alternativa? ¿Cuál ha sido el protocolo que ustedes han tenido? Bueno, al inicio, ahora hay varios artículos de consenso respecto a esto. Hemos hecho varias publicaciones, tanto en la Asociación Española como en la Asociación Europea, editoriales que hemos escrito, y se ha dicho de todo. Yo diría que hay diferentes escalones según lo que uno disponga. Claro, en el artículo que publicamos, por ejemplo, en Actas, ahí está muy bien explicado. Una opción es que no dispongas de nada de BCG, la otra es que dispongas de algo de BCG. Entonces, ante estas dos opciones, si no dispones de nada de BCG, pues yo creo, o ofreces pues la mitomicina con mitomicina con una quimiohipertermia como mejor oferta para mejorar resultados, o si no, mitomicina solo. Los tumores de alto grado también responden a la mitomicina. Lo que pasa es que la respuesta es algo inferior, pero se pueden administrar. Si se tiene algo de BCG, una opción es dar 1/3 de dosis. Se ha visto en los estudios de la EORTC que administrando 1/3 de dosis, la recurrencia es similar. Y solo los grupos de muy alto riesgo, los T1, G3, carcinoma in situ multifocal, etcétera, estos realmente van mejor con dosis completa de BCG. Pero realmente, globalmente hablando, con 1/3 de dosis se puede administrar y es bastante seguro. Por lo tanto, escoger un vial de BCG, dividirlo en 3 y te da para 3 pacientes. Es otra opción. ¿Sí? ¿Me oyen? ¿Hola? ¿Hola? No oigo nada. Hola, ahora. Ahora sí. Adelante. La pregunta es si usted nos pudiese ilustrar de cuál ha sido la real causa de la escasez de la BCG en el mundo. Sí. A ver, uno de los que suministraba buena parte de la BCG en el mundo era Sanofi Pasteur, la BCG con O,
en Canadá. Y esta empresa es la que tuvieron problemas de contaminación severos e importantes en la fabricación y, por lo tanto, tuvieron que cerrar todo, limpiarlo todo de forma y hacer las instalaciones casi nuevas para volver a producir. Porque es una vacuna, es una microbacteria que tiene que crece lentamente, etcétera. Y esto les dio unos problemas de producción muy importantes e hizo que incluso a posteriori luego ya decidieran salir del mercado. Me parece que aún hacen algo, pero solo para Canadá, pocas dosis y poca cosa más. Y este era uno de los que suministraba gran número de BCG en el mundo. Había otra BCG que también simultáneamente tuvo problemas y paró, suministraba también buena parte. Por lo tanto, al final nos hemos quedado con la BCG Thais y con alguna cepa hindú o rusa. En este momento nosotros pronto empezaremos un estudio con una nueva cepa de BCG que esperemos que en poco tiempo, pero bueno, poco tiempo en urología y en un estudio randomizado, son de 2 a 4 años, tengamos una nueva cepa en el mercado. Okay. En esos pacientes en los que uno pues, opta un tratamiento de preservación de la vejiga, ¿cuál sería la indicación real de una cistectomía radical, bien sea cuando recae a la BCG o bien sea antes de dar la terapia con BCG? Es decir, la indicación de cistectomía en un fracaso a la BCG, esta es la pregunta, ¿no? Correcto. A ver, lo que sabemos es que los pacientes que tratamos tumores de alto grado y que a los 3 meses, a pesar de la BCG, está la vejiga llena de tumor nuevamente, con un tumor T1G3, estos pacientes van a ir mal. Si insistimos con más BCG, tiene una alta probabilidad de progresión y que fracasen. Los pacientes que también de entrada tengan carcinoma in situ en uretra prostática, sabemos que van a algo peor. Por lo tanto, es factor de mal pronóstico y antes de dar la BCG hay que hacer una RTU de uretra prostática y luego dar la BCG para facilitar la penetración de la BCG en la zona de la próstata. Entonces, y luego, los que fallan a la BCG a los 6 meses después de dar inducción más mantenimiento y aún, por ejemplo, tenemos la vejiga llena de carcinoma in situ o de TAG3, estos también van a ir mal. Por lo tanto, yo diría, los pacientes que fallan de entrada, si falla de entrada a los 3 meses y es carcinoma in situ, se ha visto que dando más BCG, bastante responden nuevamente y van bien. Pero si lo que falla en las recurrencias con T1G3 o T1 de alto grado, mucho cuidado porque estos a la larga el 70-80% progresan. Entonces, mejor ya ir a la cistectomía de entrada. Pregunta de alguno de los participantes y es ¿qué opinión le merece la terapia trimodal en aquellos que no pueden ser llevados a cistectomía radical? Bueno, a ver, nuestra experiencia en los pacientes... A ver, normalmente cuando tenemos un tumor de alto grado no musculoinvasivo que fracasa, estos pacientes acostumbran a tener enfermedad multifocal vesical. Tienen una vejiga con carcinoma in situ, con tumores múltiples. Es una vejiga que toda ella está enferma. Por lo tanto, el intentar mantener estas vejigas después del fracaso de BCG de forma conservadora, nuestra experiencia es que la mayoría acaban fracasando y acaban en cistectomía. Es muy diferente al paciente que debuta con un tumor único, invasivo, pero que se reseca completamente y el resto de la vejiga está limpio. Esto sí que la terapia trimodal puede ofrecer buenos resultados, pero cuando es enfermedad multifocal que acaba con tumor infiltrante, la verdad es que estos van mal. Okay. ¿Hay algún escenario, doctor Palou, para no dar mantenimiento con BCG? Es decir, solamente la dosis de inducción, las 6 semanas y ya está.
Pregunta interesante. A ver, lo que sabemos que es el esquema de LAM son 3 años. Luego tenemos alguna evidencia del estudio de la RTC, algunos estudios del Cueto, que a 1 año los resultados son bastante buenos también a dosis completa. Por lo tanto, mantenimiento a 1 año se acepta como terapia adecuada y que hace que se cumpla más, porque a partir del año siempre se va cumpliendo menos. Por lo tanto, los resultados son también bastante buenos y es el estudio de la RTC también que lo demuestra. Y ahora, si ya quitamos parte de la inducción y hay parte del mantenimiento, solo nos quedamos con la inducción, la verdad es que también se puede hacer los resultados, pero vamos aumentando el riesgo de recurrencia. Y veamos la última pregunta de uno de los doctores de Ecuador. ¿Tiene usted algún conocimiento acerca de vacuna de la BCG para niños? Vacuna de BCG para niños. Tal cual. Así la que yo sepa, en niños no hay tantos tumores. Pero bueno, en general, los tumores que aparecen en adultos jóvenes, o que hay muy pocos, a menudo son tumores de bajo grado. Por lo tanto, se pueden tratar con quimioterapia endovesical tipo mitomicina y quizá no sea necesario dar BCG. Ahora, teóricamente no hay contraindicación, que yo sepa, a dar una BCG en un paciente de 18 años, de 16 o de 24. No tiene por qué. Bueno, doctor Palou, pues de nuevo, mil agradecimientos a usted por su tiempo, por compartir sus experiencias. Esperamos que no sea la última vez, que sea la primera de muchas. De verdad, desde aquí de Colombia, desde Latinoamérica, le agradecemos mucho su participación y esperamos que tenga una feliz semana. Pues muchas gracias, Julián. Ha sido un placer colaborar en este evento educativo. Como ya sabéis, a mí la cuestión educativa la llevo un poco dentro desde hace solo nada más que unos 30 años que me dedico a estas cosas, y la docencia para residentes, para estudiantes, para Europa, para fuera de Europa, con el CAUREP, que bueno, nos veremos, espero, en Argentina, con el curso del CAUREP, que es un joint venture de CAU y EU, y por lo tanto ha sido un placer colaborar y estar un ratito con vosotros y ver caras que no veo a menudo y que durante unos años pudimos compartir unas muy buenas horas. Un placer. Mil gracias, doctor Palou, mil gracias.